Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a Mañana es Tarde. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Muy buenas a todos y a todas, y ya sabéis, bienvenidos a este 14 de noviembre, comenzamos semana, lunes, apertura de un día más con este Mañana es Tarde, en el que hoy vamos a estar en la Feria Gastronoma de la mano de Dulce Iborra, que está allí y la verdad es que no le iba a hacer venir aquí al estudio con todo lo que nos cuesta aparcar hoy en día en cualquier sitio. Juan Carlos Galindo también va a estar con nosotros. Vamos a hablar de blanqueo de capitales, un dato muy importante. Ojo al dato que diría el maestro García. Y por supuesto el profesor Salvador Gil Gironés nos va a acompañar para hablar de eso que tanto le gusta a él, que es la tecnología. Noticias, un poquito de música, cosas de las redes sociales a las que no llegamos y tenemos aquí a nuestros millennials o centennials, ya no sé. Ahora me dirán ellos cómo se autodenominan hoy en día. Y tengo preparados a Diego Barea, a Xavi Cuenca y por supuesto a mi Javi Raga con sus noticias, que hoy está un poco atacado. Claro, es que lo han hecho lotero y ahora pues si quieres ver lotería ya sabes lo que hay. Mientras tanto ya sabéis, hay que apuntar el número de WhatsApp 630 17 12 22, 630 17 12 22, que aquí estamos para ofreceros un día más. Mañana es tarde. Mañana es tarde. Venía yo pensando en la que se lió entre el viernes y el sábado aquí en Valencia. Llovió, es verdad, y llovió mucho. Pero si hubieseis visto cómo la gente iba por la calle quitando los invernales de las trapas para que cayese el agua, todo anegado, por no decir que todos aquellos que conducimos un poco, pues nos volvemos un poco tontitos cuando llueve. Y tontitas. Hay que hacérselo mirar. Semáforos que no funcionan, calles anegadas de agua. ¿Y dónde está la policía local? Porque os aseguro yo que desde Vara de Quart hasta el centro de Valencia, ni uno. Ni uno. Ni una. Que no es culpa del policía local de turno, ¿eh? Ellos no tienen la culpa. Pero entre que tenemos a un señor que no sé para qué los usa, y a otro que no para de decir que qué bonitos son los árboles de Valencia. Claro, esos árboles que se caen, ¿verdad, señor Campillo? Pero no es que se caigan, es que se caen y le dan a la gente, porque no están ni señalados. Esperad un momento, dejadme un segundo que voy a cerrar la puerta. Así sirve de reflexión. Se caen los árboles, se anegan las calles y caos total de circulación en Valencia. Y lo de los semáforos que no funcionaban en vías principales. ¿Y ahora qué? La culpa también es de Ayuso. Hacemos otra manifestación a la que acude un 3,3% del censo electoral que vota en Madrid y la tildan como triunfo. Yo no digo que no haya que defender la sanidad pública. Por supuesto que hay que defenderla. Y me consta que en la sanidad pública aquí en Valencia capital tenemos grandes profesionales. Otra cosa es la gestión. Os podéis dar una vuelta por el Hospital General y todas las deficiencias que hay.
No se cuida. No se cuida. La fe, que es nueva, el viernes inundada. Y si queréis hablamos del hospital de campaña de la pandemia. La carpa fallera, que dicen otros por ahí. Si está muy bien que hablemos de nuestras cosas y de defender lo bueno que tenemos. Pero hay que defenderlo con conciencia y con cabeza. No me digáis que es una manifestación para la sanidad, pancartas del PSOE, pancartas de Podemos, banderas republicanas. Es que canta. Más luego, aparte, habrán ido los que sí que de verdad demandan una sanidad pública de calidad, como Pedro Almodóvar, que luego está siempre en la Ruber. Enhorabuena, señor Almodóvar. Hay que ser un poco más consecuente. Yo no digo tampoco que Almodóvar no pueda ir a la privada. Claro que puede ir. Y si tú me estás oyendo y eres defensor de la pública, pero tienes una urgencia y necesitas ir a la privada, pues es normal que vayas a la privada. Es que eso no te lo niega nadie. Pero si predicas, predicas con el ejemplo. No de voces para afuera. Qué bonita es la izquierda, que me llena de subvenciones el zurrón, y qué mala es la derecha, que nos cierra un poco el grifo. Pues porque a lo mejor la derecha sí que invierte más en lo general, en el bien general. Que a lo mejor lo que estoy diciendo es una chorrada para muchos. Pero hay que abrir un poco las miras. Ni izquierda ni derecha, porque al final, como muchas veces nos dice Chema Ferrer los jueves en su sección, a pagar poca ropa. Y no quiero sin despedirme del editorial de hoy sin hablar de La Ruta, la serie de Antena 3, que se estaba viendo en A3 Player ayer, primer capítulo. ¡Qué guay era La Ruta! ¡Qué bonita era La Ruta! ¿Cómo molaba La Ruta? ¿Cuántos miles de personas murieron enganchados a las drogas y en accidentes de tráfico en la ruta? Eso no lo dice nadie, porque también pasó, ¿eh? Porque también pasó. Pero cómo mola La Ruta, claro, tengo que vender la serie. Hablemos de todo, con sentido y contando la verdad. Ahora la nostalgia, el pasado, ay, qué bonito era. Pues no era tan bonito. Yo recuerdo de ir alguna noche cuando veraneaba en el Perelló a Don Julio, o ir a Puzzle, y en la entrada de Puzzle, acordaros que habían unos naranjos. Raro era la vez que ibas por ahí y no estaba aquello lleno de gente pinchándose, o drogándose, o lo que fuere. Que sí, que puso a Valencia en el punto de mira, que venía la gente. Pero es como la movida madrileña. No me contéis películas, que sí, que se hizo buena música, que tal. Pero la gente moría drogada. Y moría con sida. Lo vengo a decir porque esto de los políticos de la manifestación de ayer, lo mismo. Hay que hablar con ejemplaridad y hay que poner las cosas en su punto justo. ¿Que fue un éxito? Yo no negaré que fue un éxito porque las imágenes están así. ¿Que era el 3,3% del censo total de Madrid? Luego que no se extrañen cuando si gana Ayuso o si gana un partido que no es el de ellos. Porque con mentiras no se gana. Se gana trabajando. Y si hay que trabajar mañana, es tarde. Pues ya estamos aquí un lunes más. Javier Raga, estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia, muy buenas. Buenos días. Asentías, me parece bien. Bueno. Un día te lo voy a dejar a ti. Oye, el editorial con Javier Raga. No, guay, vamos a ver, lo de la ruta del bacalao es como lo de la movida madrileña. Te has dado en el clavo. Una cosa es lo que se quiere dar a entender, pero la realidad era otra. Entonces está muy bien el ocio, ¿no? Pero muchas familias quedaron destrozadas. Sí, señor. Xavi Cuenca, muy buenas. Hola, buenos días. Tú no has conocido la ruta del bacalao. No la he conocido. Nada más lo que os han contado. Sí. Y Diego Barea, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, Portuéjar? Bien, bien. Bien, no habéis tenido problemas de lluvias ni nada. Bueno, va a haber problemas en la carretera.
la carretera sí que había pues algún desprendimiento. Y Aquí en Valencia hasta el aeropuerto estuvo cortado. Sí, que ha caído hoy fuerte. Sí, señor. Está pero como no se toman medidas, esta mañana lo decían en el Intercafé con José Luis Pichardo. En verano ya decían, este calor no es normal, que va a venir una gota fría, porque ya no era ni Dana, gota fría con todas las letras. Pam, ahí la tenéis. Llueve feo y mal, que dicen los abuelos de mi pueblo, dicen que llueve feo y mal. Y encima el viernes pasó una cosa muy curiosa en Valencia, y es que parecía que lo que era la tormenta iba en círculo. Sí. Y volvía y se iba, y volvía y se iba, y dices, jolines, se nos está rompiendo el cielo encima, Cayó con ganas. Bueno, lo que siempre cae con muchas ganas y es impepinable en nuestro programa son las noticias de la mano del gran Javi Raga. Mañana es tarde. Y no podíamos comenzar de otra manera que hablando en este lunes 14 de noviembre del 22 de la lluvia torrencial que ha desatado una oleada de críticas por las malas infraestructuras. Los vecinos clamor del entorno de Valencia que sufren los efectos de las lluvias torrenciales como las registradas el pasado viernes y sábado en municipios como Torrent, Quart de Poblet, Ribarrocha o Aldaya. Se concentran las quejas por falta de infraestructuras que mitiguen el efecto de las tormentas y la mala política preventiva. Ayer el vecindario volvía a la normalidad después de una jornada récord. En Torrent se registraron ni más ni menos que 231 litros por metro cuadrado, en Aldaya 216 o los 203 en Manises. Hablamos ahora de los transportistas críticos que paran sus camiones pese a la falta de apoyo en el sector. Hoy han comenzado los paros de la Plataforma en Defensa del Transporte, la Asociación de Camioneros que convocó hace una semana a todos los transportistas a la huelga en protesta por el incumplimiento de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas, aprobada el pasado verano. Para reivindicar su protesta han convocado una manifestación que tendrá lugar hoy mismo en Atocha, en pleno centro de la capital de España, a la que está anunciada la asistencia de transportistas valencianos. En un comunicado, la asociación defiende que en la protesta les acompañarán representantes del sector tanto de agricultura, ganadería como de hostelería. Supermercados y el sector de la distribución piden a la policía y a la Guardia Civil que garanticen el suministro evitando cualquier tipo de problema. Cambiamos ahora de tema. Francis Puig y sus socios recibirán ni más ni menos que 219.000 euros más en ayudas del Consell. La Consellería de Educación resuelve la convocatoria para medios con 7 subvenciones para el hermano del presidente de la Generalitat y los Adey Bover. En la actualidad están investigadas por un juzgado de Valencia por presuntos delitos de fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de estas mismas ayudas. Pasamos a enclave de sucesos. Una mujer de 91 años muere en el incendio de su casa en Ángel Guimerá, en Valencia. El fuego se inició en una segunda planta de las 5 existentes en el edificio. El suceso comenzó pasadas las 12 del mediodía de ayer domingo. El domicilio afectado por las llamas da al patio del colegio de Escolapias. La mujer fallecida vivía sola en la vivienda y entre semanas, según fuentes consultadas, iba a un centro de día próximo a su domicilio. En información internacional, el terror golpea el corazón turístico de Estambul. Un atentado con explosivos causa al menos 6 muertos y más de 80 heridos en la principal avenida comercial de la capital. La policía atribuye la autoría a una mujer, aunque anoche aún se desconocía si se trató de un ataque suicida. Para el presidente turco Erdogan, los intentos de que Turquía se rinda mediante el terror nunca han tenido éxito. Y ahora con Diego Barea vamos a conocer titulares de Interdiario.es y también de las entrevistas esta mañana en el Intercafé de José Luis Pichardo. Buenos días, gracias Javi. José Seco, el presidente de Educación de CESIF Comunidad Valenciana, ha hablado un poco porque se van a realizar las elecciones, el colectivo docente para nombrar a los sindicatos que acudirán a la mesa de negociación, y también ha solicitado pues que la administración debe coordinarse y no poner parches a un problema como son las infraestructuras y las mejoras de los centros educativos. Y en otra parte, en la segunda parte, José Luis Pichardo ha contado con la presencia de los representantes que han formado la coalición valencianista UNITS
que se presentarán a las elecciones autonómicas y han hablado un poco pues cómo va a actuar esa coalición. En el Ayuntamiento de Valencia se presentará Vicente González Lizondo, que es el presidente de Valencia Unida, y bueno, un poco vienen a defender que no dependen de nadie, son un partido independiente y sobre todo que va a luchar de verdad por los intereses de los valencianos, como son las mejoras de las infraestructuras, el corredor mediterráneo o la financiación autonómica que tanto tiempo venimos reclamando. Temas que nos preocupan a los valencianos, sin duda. Pues sí, temas que preocupan, y a ver si de verdad pues esa alternativa es constante o se queda en vamos a presentarnos a estas elecciones y de lo que pueda pasar ahí veremos si los temas valencianos pues siguen teniendo real interés en esa coalición o queda para nada, porque claro, la ley DONT, que es el sistema electoral, pues te dice que para entrar en el ayuntamiento necesitas un 5% de votos y estará más que difícil. Pero vemos, hay ilusión y ganas. Pues cada hora recuerden los oyentes que tienen cita con las noticias, tanto de carácter nacional como internacional, aquí en los boletines de Radio Intereconomía Valencia y, por supuesto, las 24 horas en la web de interdiario.es. Pues así es. Y además podéis seguir a Javi Raga de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Teletaxi 106.1, con música, con interacción con los oyentes, con su lotería. ¿Qué más, Javier? Y con noticias de primera mano, las claro. Noticias fresquitas de primera hora. Pues que vaya bien, jefe. ¿Te quedas un poquito? Un poquito. Sí, tienes que tengo la agenda a tope hoy. Tiene faena hoy. Bueno, pues vamos con más cositas porque tenemos, por supuesto, otras noticias en redes sociales y de rabiosa actualidad. Diego, Xavi. Pues la última hora en materia deportiva es que el Valencia Club de Fútbol cierra el ejercicio con 45,8 millones en pérdidas y presupuesta 109,8 millones para la temporada 22-23. Esto lo adelanta Plaza Deportiva, que ha tenido acceso a las cuentas oficiales del club. Y bueno, este resultado también estima que para el presupuesto de la 22-23 se generarán 9,76 millones en pérdidas que habrá que compensar en concepto de venta de futbolistas antes de que acabe el actual ejercicio el próximo 30 de junio. Una vez más, mérito no haciendo estragos las cuentas del Valencia. Bueno, pero también hay que... Esto es lo que nos dan los medios y lo que interesa, pero hay que decir también que Peter Lim los pone, que los ha puesto, porque si no el Valencia habría desaparecido ya. Sí, eso está claro, pero desde que... Que no es todo tan malo. Y oye, no. Ahora que el equipo tiene un entrenador... Mira, para los más nostálgicos, ¿vosotros sabéis quién fue el que hizo el cambio de chip del Valencia? Claudio Ranieri, de la mano de Paco Roch. Se gana una Copa del Rey y automáticamente empieza a cambiar la mentalidad del Valencia. Para bien, claro. Que luego, también os digo, ¿no? Lo de Benítez, o sea, el que diga que o sea, pura coña marinera, que Benítez venía de entrenar al Extremadura, al Tenerife, al Logroñés, o sea, y salió muy bien. Pero el que cambió la mentalidad fue Ranieri. ¿No os dais cuenta, no solo vosotros, y los oyentes también, que con Gattuso la mentalidad del equipo cambia? Que Bordalás entró en una espiral de pesimismo, que Xavi Gracia entró en una espiral de pesimismo, que Celades no era la alegría de la Huerta, y que este chico nos ha devuelto la ilusión a muchos, incluidos los jugadores. Sí, que luego el equipo da para lo que da. Pero oye, yo veo a un Valencia que no tiene nada que ver con el de las últimas temporadas. Sí, pero aparte del cambio de mentalidad, casi que otra cosa a la par de importante es que está revalorizando los jugadores que están en la plantilla. Mira, a ver, Thierry Correia, por ejemplo. Thierry Correia, Diacabí, que ahora parece otro. André Almeida, que es un fichajazo, aunque venía de Méndez, y decían, Méndez. Es que es de Méndez, pues mira. Pero mira a Méndez. Te ha traído a... ¿Cómo se llamaba el que jugó luego en el Barça? Que ya no sabemos ni dónde está. Portugués. André Gómez. André Gómez. Sí, también rindió muy bien aquí en Valencia. Está consiguiendo, creo, Gattuso, que los jugadores
vuelvan a creer en su idea. Es que se lo creen, claro. Se lo creen y por eso el Valencia vuelve, yo creo que... Valencia que intenta sacar... Javi, ¿cuánto tiempo hace que no vemos al Valencia sacando el balón desde atrás? Jugando, haciendo jugadas, estrategia, goles de falta, los córners creando peligro. El equipo que más goles ha metido de cabeza en la liga. Jolín. No, ahí están los datos. Es que yo me acuerdo que una hace nada, que cada vez que tirábamos un córner decía, pues bien, pues vale, a ver dónde va esta vez. A mí es cierto, lo que sí que me gusta de Gattuso es que hace 2-3 semanas estaba hundido. Se le veía preocupado, casi incapaz. Pues sí, porque tú ves al equipo que va, pero luego le penalizan mucho los errores. Y sin embargo, este último partido, sí, con el Real Betis Balompié, hizo unos cambios. No tocó demasiadas cosas, pero me parece que acertó plenamente. Sí, ya lo hablamos con José. Sí. Es que el equipo va. Y creo que Castillejo me parece que es capital en este equipo. Le da otro rollo. Creo que le va a venir bien el parón del Mundial, porque vas a poder continuar trabajando, aunque los jugadores tengan su tiempo de descanso. La mayoría de jugadores no son internacionales, pero no van a ir al Mundial y va a tener la oportunidad de seguir afianzando sus ideas de cara al tramo de temporada que se supone que es más importante, que es donde te tienes que jugar. Pero tú que eres del Barça y no vives con tanta pasión como nosotros la actualidad del Valencia, si yo a ti te digo que los centrales del Valencia, Chomer y Chen, han encajado goles, ¿es que no te lo crees? No. Dices, el Chen es pues mira, ahí está. La culpa de Gattuso. Que sí, que tienen alguna vez unos despistes que dices, tíos. Bueno. Pero oye, ahí está. Y tienes un portero que para. Que yo quiero recordar que Chaume y la última época de Zilesen, balón que iba a los 3 palos, pacadins. Sí. Y luego, pues, oye, poco a poco. Y luego lo que decía Xavi, ¿no? Y luego está el tema Meriton. Claro que se debe dinero. Pero es que hay que ir más para atrás. El Valencia es el único que ha vendido unas acciones sin haberlas cobrado. Y eso fue así, el Valencia la fundación, sin dinero. Flipa. Claro, ¿cómo no vamos a deber dinero? Si los ingresos que se suponían no han existido nunca. De ahí ya vienes arrastrando, por no hablar de la época de Soler de a 18 millones el jugador. Bueno, ahí... ¿Te acuerdas, Javi? Aquello era... Fuera que fuera, 18 millones. Pues así nos ha lucido. Pero también hay que decir que Peter Lim los va poniendo. Sí. El verano pasado los puso. Si no, olvídate de Gallá y olvídate de la mitad del equipo, ¿eh? Y solo has vendido a Soler. Bueno, ya Guedes. Pero son 2 buenas ventas. Sí, la de Guedes. La de Guedes sí, pero te han traído un Samulino que dices, pues ni tan mal. Y le está cayendo ahora a Guedes porque se ha ido un equipo que... No, además él ya dijo que está triste allí. Claro, es que el sol... Dice, en Inglaterra hace mucho frío. Siempre lo han dicho. Vaya, bueno, Pedro nos da los buenos días, como siempre. Y Choco, que tiene toda la razón del mundo. Buen día. Llorente vendió a Mendieta, al Alacho, sin avales. Y luego tuvieron que venir Fiore, Corradi y Di Baggio. Esto ya viene de atrás. Sí, pero Fiore era un jugadorazo cuando luego aquí se perdió. Di Baggio era el delantero titular de la Juve, si no recuerdo mal, y Corradi cuando se va de aquí, que se vuelve a ir al Calcio, capo canonieri, o sea, al Pichichi. Y firmó Metrored y tampoco lo cobró. Sí, señor. Esa publicidad del Valencia ponía Metrored también a la saca. Nunca se vio. Si es que nos han hecho cada pirula por ahí. Es que somos... Sufridores. Pero bueno. Más cositas, chicos. Pues también hay que destacar que Reyes Maroto será la candidata al Ayuntamiento de Madrid por el PSOE. ¿Qué os parece esta noticia? Bueno, yo creo que es otro movimiento pues como el que hizo en su día Podemos con Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid, pues intentar contraponer las imágenes, pues Ayuso, Iglesias, y en Madrid que eso, Almeida, pues Reyes Maroto, que tiene un ministerio, que es ministra. Bueno, yo voy a decir que entre Reyes Maroto y Jorge Javier Vázquez, que sonaba como candidato, os tengo que decir que prefiero una política
Hombre, pero... y que sepa lo que hace, que encima es ministra, eso ya es un bagaje, y viene avalada por otra ministra, como es Margarita Robles, la cual a mí me merece todos los respetos porque es de lo poco decente que queda en el gobierno. Así que... Es una figura importante, la verdad, y ha sido en momentos de que parecía que el gobierno de coalición un poco se tambaleaba, ha sido una figura de cohesión y ha mirado por el bien de la estabilidad de su gobierno y de su ministerio en este caso. Yo creo que es una alternativa, no sé cómo están los sondeos allí en Madrid, pero recordemos que las municipales son el 23 de mayo, si no recuerdo mal, y Mira, creo que es... Choco nos dice, si Sánchez fuera listo en las próximas elecciones pondría como candidata a gobernar España a Margarita Robles o a Nadia Calviño. Es que es verdad. Que son gente pues con la que se puede dialogar y ejercer el arte de la dialéctica, que es importantísimo en política. Bueno, ¿Vosotros os imagináis que la manifestación de ayer es al revés? Y en vez de sacar a un ninot de estos de Ayuso con la nariz ahí que parecía Pinocha, un ninot de alguien de la izquierda, lo que hubiesen dicho. ¿Os lo imagináis? Fachas. Bueno, Sí, fascistas, hubiera sido- eso ya lo doy por hecho. Y luego respecto al fútbol me comentan, dice que en el 92 se repartieron el club entre 4, y es verdad. No buscaron lo mejor para el club, sino quedárselo para que no entrase nadie. Y respecto al Valencia decían que Corrado y Fiore sí que fueron por el tema de Mendieta, pero Di Baggio no, que costó 10 kilos y no tuvo nada que ver. Mendieta la lacho y luego jugó en el Barça, creo. Pobre Mendieta. qué vueltas da la vida. Fíjate tú, Mendieta, el Piojo, todos se fueron y ninguno... Farinós. No, de hecho Farinós volvió. Farinós tuvo que volver. Fue al Inter, ¿no? Al Inter de Milán. Al Inter, sí. De hecho hubo un partido Valencia-Inter, expulsan a Toldo y se pone Farinós de portero. Yo digo, ahora se los dejas. No, pues no, hizo un par de paradas el tío ahí. En fin, vamos a seguir con más temas. Sí, bueno, pues TikTok sí que sabéis lo que es, ¿no? TikTok. Hombre, por supuesto, las Vale. redes sociales. Y ahora, TikTok Now, ¿sabéis? TikTok Now. TikTok Now. ¿Qué son? ¿Vídeos efímeros? No, pues la plataforma TikTok ha sacado una nueva red social que se llama TikTok TikTok. Now. ¿Now de ahora? Sí, de NW. ahora es como una nueva versión. Y surge porque otra red social, como es BeReal, estaba en auge entre los jóvenes y bueno, tenía una gran aceptación entre toda la población porque es una forma de hacer postureo diferente porque la red social BeReal te envía un mensaje a la hora que sea y tienes 2 minutos para hacértela en una foto donde estés y colgarla. Y lo más asombroso es que TikTok ha decidido, pues en esta batalla entre redes sociales por captar más usuarios, ha decidido pagar 7 euros a cada nuevo usuario que se registre. Y a mí este fin de semana, pues varios amigos, porque eso funciona, te envían un enlace, tú te registras desde ese enlace, a ti te dan 7 euros y al amigo con el que te has registrado el enlace otros 7. Y entonces este fin de semana a mí me han llegado 3 o 4 mensajes Escucha, de varios amigos. me he Oye, perdido ya. Eso es una modernidad que no va a ir a ningún lado. Bueno, ya lo verás. Y un amigo mío nos ha pasado una captura a nosotros diciendo, mirad lo que he ganado este fin de semana. Y había ganado 65 euros por haber pasado el link a Pues mira, no me pareja. cuadra, porque si son 7 euros por persona No, pero- y ha ganado 65, hay alguien que no ha hecho bien No, las pero cuentas. no sé cómo funciona. Nos pasó una captura, bien. son Nada, 7 es una euros broma, ¿eh? y luego pues... Tendrá retención. Eso ya no sé cómo Dice funciona. Choco, TikTok, hay TikTok. Yo les haría en la cabeza Tok a ver si tienen algo dentro. Y eso, pues un poco más es en el ESO nos bombardean con redes sociales y cada una pues saca sus formas de atraer a nuevos usuarios y seguir con sus ingresos. Y 2 cositas para finalizar. Xavi, nos querías hablar de la Fórmula 1. Me habías dicho antes, ¿no? Sí, que ayer fue una carrera muy, muy movida, pasó prácticamente de todo. Mercedes, ¿está Mercedes, por ahí? Ha vuelto a recuperar, sí. El renacido Mercedes
se alzó con la victoria, hizo un 1-2 con George Russell, que ganó su primera carrera, y Hamilton quedando segundo. Y lo más destacable en clave española es que Sainz hizo podio, quedó el tercero, y Fernando Alonso con su remontada, porque claro, salía el 17º. Y luego hubo coche de emergencia, ¿no? Varios, lo menos. Safety car, dos o tres, con lo que, junto con una estrategia de equipo para ser Alpine que acertó bastante, consiguió quedar... Y ahora que se va, ahora empiezan a acertar, serán mondongos. Y... Qué gran piloto, 41 años tiene Alonso, ¿eh? Qué adelantamientos, qué atrevido es. Sí, pero el respeto que tiene por sus rivales. Yo no lo veo hacer las cerradas que le hacen a él a veces, no. Ni nunca, o alguna vez se puede equivocar, que es humano, pero eso de ahora te adelanto y te rozo el alerón, y ahora te adelanto y va por el aire el retrovisor, yo eso yo no lo recuerdo. No, y la polémica vino al final porque Verstappen, que ya es campeón del mundo, iba el Checo Pérez por delante, y tuvieron órdenes de equipo. Red Bull le decía que le dejara pasar a Verstappen para ver si podía alcanzar a Alonso, pero no lo consiguió. Y la orden era: déjalo pasar a ver si atrapa a Alonso y lo pasa, y si no consigues llegar, pues al final de carrera le devuelves la posición. Pues nada, no. Verstappen pasó por delante de Checo Pérez sin hacer caso al equipo, y Checo Pérez, encendido después en rueda de prensa, le dijo que gracias a él tenía 2 campeonatos del mundo. Buen rollo, se nota que se llevan bien. Se llevan bien. Y luego, para finalizar, quiero que escuchéis un audio impagable que está en redes sociales ardiendo. Niños extraños de sus cuerpitos, siempre con buenas intenciones. Es de izquierdas. Maya, sacrifica humanos por diversión. Tony Cantó, Diego. Sí. Bueno, Tony Sí, Cantó, esto que habéis escuchado es Tony Cantó. No deja de hacer de las suyas. Tony Cantó es, pues, perdón por la palabra, pero es un auténtico personaje. Y ahí lo vuelve a demostrar. La polémica es porque un político de Venezuela, si no recuerdo mal, no lo he encontrado del todo, le criticó a él, pues, le criticó la figura de un político en España, cómo se había convertido. Y él, pues, responde de esta manera, pues criticando cómo gobierna, al ser, para Tony Cantó, en otro audio que dijo antes, aplicar políticas propias de países tercermundistas y de psicópata, le llegó a decir. Y ayer, pues, nos deleitó con ese super audio, que no tiene pérdida el vídeo no es mejor, que se pone a interpretar, a hacer teatro, y muchos en Twitter le han dicho, a ver si se da cuenta que eso era el teatro, y él era actor, que vuelva a eso y se deje de hacer tonterías por ahí, y eso. Tony Cantó. Bueno, pues dicho esto, es que se nos ha ido el santo al cielo, son menos cuarto casi. Vamos con la canción del día. El viernes acaba Carlos Goñi el primer sencillo de su LP, Adictos a la Euforia. Goñi vuelve con un sonido muy grunchero, muy rockero, muy guitarrero, y suena así: Adictos a la Euforia de Revolver.
cosas cuando todo iba bien. La vida cambió de un plato de gloria. La duda hambrienta es quien devora a quién. El culpable de arruinar un día tan feliz. Y aún así camina recto como la sombra de agosto. Y en la boca cierto regusto a metal. Fuimos adictos a... Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues es el momento de hablar con Dulce Iborra, que la tenemos destacada en la Feria Gastrónoma. Dulce, muy buenas. Ay, buenas, casi me pillas con la boca llena. Que aproveche. Qué suerte tiene la buena. Gracias. Bueno, Bueno, es que aquí no sabes a dónde ir, de un sitio para otro está todo lleno de cosas riquísimas. ¿Y de público? A tope, no te lo puedes ni imaginar. Mira, son 20.000 metros cuadrados y para darte un dato que ya te haces una idea con él sobre cómo está esto, hay 200 ponentes en los diferentes escenarios que hay, desde el de la Generalitat Valenciana hasta el de las marcas propias que tienen su escenario para hacer clases, para explicar recetas, técnicas. Bueno, ha sido un horror aparcar, con eso te lo digo todo. Y... escúchame, pues un éxito de Feria Valencia, que ya tocaba, ¿eh? Pues sí, está hasta la bandera. Mira, de hecho, he encontrado a nuevos expositores, por ejemplo, Sites, que es una empresa de software que se dedica a hacer, pues las típicas máquinas con las que te cobran, pero que tienen detrás un programa informático donde puedes tomar nota, donde te pueden cobrar, que por cierto ya te pueden cobrar con PayPal. Y me comentaban ellos, ostras, no habíamos venido a esta feria nunca y es una pasada de grande y de gente y es espectacular. Y sí que lo es, podemos estar orgullosos los valencianos. Pues sí, porque yo recuerdo cómo nace Gastrónoma, que es heredera de un certamen que se llamaba Vino Élite, y a raíz de ahí pues ha cogido auge el año pasado. Bueno, habrás notado que este año ya sin mascarillas y poder estar tranquilamente en los stands, cosa que el año pasado no había mucha reticencia. No, totalmente. Además, bueno, ya sabes que hoy es el día grande porque la mayoría de hosteleros pues cierran hoy sus puertas y es el día que pueden venir. Ayer ya había mucha gente, pero hoy está hasta la bandera. Yo creo que hoy es el día más importante. No sé si me escucháis bien porque, claro, entre la gente que hay, los escenarios y demás... Se te oye perfectamente. ¿Qué destacarías de la feria, así a simple vista? Pues mira, destacaría la currada que se pegan las marcas para entrar por los ojos, porque ellos, más que nadie en este sector, saben que esto entra por los ojos. Y acabo de pasar ahora mismo por el stand de charcuters de la Comunitat Valenciana, bueno, con unas carnes, con unos fiambres, con unos preparados que dices, wow, es que parece que esté en el mejor puesto hoy del mercado central. Además, y ahí sí que veo que ha avanzado mucho esta feria, porque lo que tú dices, ¿no? Hace 3-4 años, bueno, la gente ponía su stand más humilde, menos, pero es que ahora está vestido a lo bestia de bonito. Es que, a ver, si hoy aún hay alguien que quiere visitarlo, tienes barras gourmet, tienes un espacio de pan, la cuina de Molt de Gust, Wine Experience, B-Suite, la Plaza de la Artesanía, la Plaza Activa, quesos, zona expositiva, Food Design Area, restaurante gastronómico, es que no falta de nada. De nada. Bueno, de sí, nada. falto yo, pero bueno. Eso es fácil. Mira, tú llegas a la puerta, te acreditas como periodista, te dan un pase de prensa y, oye, a comer y a disfrutar y a relacionarse. Es que la verdad es que vale mucho la pena. Además es una casa que conozco bien y que yo estaría encantado. Lo que pasa es que, claro, hay que currar y no me da la vida para y luego, tanto. mira, te digo una cosa. Ahora, por ejemplo, estoy delante de Bauman, ¿vale? Que es una empresa que tiene maquinaria para hacer pan. Aquí hay unos panes
en forma de flor, en forma de erizos, en forma de ensaimada, en forma de toro, de estos que son fresados. Claro, es que escúchame una cosa, yo no sé si tú vas a la panadería, pero a nosotros casi que no nos da tiempo más allá del supermercado. Y esto es como volverte a reencontrar. Mira, unos chuletones que tengo aquí delante, una carne de estas que meten dentro de la nevera gigantesca que parecen brontosaurios. Qué rico. También una pasada. Es que esto, yo ya hace días que solo me relaciono con el lomo cortado envasado del supermercado de turno. Claro. Y con el pan. Claro, es que es cojo en barra. Es la rapidez y la inmediatez del día a día, ¿no? Que no nos da tiempo a pararnos porque esto también es calidad de vida. Esto es una pasada. Y bueno, ojalá que todo lo que hay aquí lo estén sirviendo todos los restaurantes de la ciudad, no solo los cookies y gourmet, porque entonces sí que va a merecer la pena salir, porque como se están poniendo las cosas, ya lo sabes que la gente se está amarrando mucho la cartera. Y si puede comer en casa, pues come en casa, y si puede cenar en casa, cena en casa. Así que yo creo que a los restaurantes lo que les toca ahora es sacar pecho y ofrecernos lo mejor, lo que en casa no nos comeríamos. Y yo creo que camina un poco por aquí la feria también. Sí, además es una feria que ha tenido mucho recorrido a través de las redes sociales. Es una apuesta que han hecho este año con Atribus. Y bueno, pues ellos están intentando tener más repercusión y mucha más presencia con las redes sociales, que no sea únicamente que se quedan ahí en lo que es la exposición, porque yo no sé si tú tienes la percepción que tengo yo, pero muchos certámenes de Feria Valencia se quedan en Feria Valencia y alrededores porque no llegan. Sí, a ver, totalmente. Una cosa tenemos que tener clara, que es que los grandes eventos en esta ciudad, ya dijo este gobierno que se habían acabado, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vemos algo bonito, me disculpen los del gobierno que están ahora, pues claro, nos sorprende mucho. Porque hemos pasado del despilfarro a lo más cutre del mundo en todo, lo que te comenté la semana pasada del Gulliver. Entonces, claro, pues cuando ves colorín y ves cosas bonitas y ves que tu feria está funcionando, aunque sea por iniciativas por más privadas que públicas, pues es guay. Así es, y la verdad es que pues, se oye que hay jaleo. ¿Qué vas a hacer tú hoy, allí? Yo, pues mira, yo me he pasado ya por todos los stands, voy a hacer un poquito de networking, porque para eso son las ferias. Y bueno, pues a ofrecer los servicios de la embajadora, obviamente, que sabes que hacemos mucha comunicación y mucha publicidad gastronómica. Pero también me voy a deleitar un poquito y voy a intentar conocer, porque a mí me encanta la cocina y en casa hacemos nuestros pinitos, pues cositas nuevas. Y bueno, si puedo aprender alguna técnica que esté a mi alcance, pues también, porque aquí te puedes sentar verdaderamente en cualquier escenario donde están explicando a los cocineros, tú puedes asistir también perfectamente de público y aprender esas técnicas o esas recetas. Así que bueno, aprender. Aquí se viene a aprender, a disfrutar, a comer, a saludar y, claro. Y bueno, ya empezar una semana de manera diferente. Vamos, lo que viene siendo una feria a la antigua usanza. Aprender, disfrutar y convivir. Sí, porque afortunadamente no es online, ¿sabes? Porque esto ya te lo voy a decir, estoy ya un poco hasta... Uy, no voy a decir ninguna palabrota. Hasta el gorro, pero hasta el gorro. Exacto, de los e-meets, de los encuentros online, ya las videoconferencias de trabajo, ¿vale? O sea, los cursos los quiero presenciales y a la gente la quiero tocar. Claro, es que es lo que Así toca. que esta es una oportunidad y por eso pienso también que está tan hasta arriba, ¿no? Porque aquí ya no hay miedo, ya no se respira el miedo que se respiraba el año pasado. Muy bien. Pues, Dulce, yo no te voy a molestar más. Yo te espero la semana que viene aquí en el estudio. Disfruta mucho. Si ves a alguien de la organización de feria, pues les das un abrazo, porque es una feria que yo conozco bien a la gente de la que está implicada. Y a disfrutarlo simplemente. Y a nuestros oyentes, si alguien quiere ir a Gastrónoma, pues hoy tienen la oportunidad porque se acaba hoy. Pero bueno, hoy mañana. Bueno, mañana, cierto. Lo que pasa es que hoy es el día, digamos, más así, más a lo grande. Bueno, exacto. Pues que vaya muy bien, Dulce. Un besito. Un besito, chao.
Bueno, pues era Dulce Iborra, que estaba destacada en Feria Valencia, en la Feria Gastrónoma. Los tuvimos el pasado jueves, si no recuerdo mal, en el programa Comer y Beber. Con Chema Ferrer hablamos sobre todo de Molde Gust con Rosa Vázquez. Y bueno, pues hoy Dulce Iborra la tenemos allí destacada en esos 20.000 metros cuadrados de recinto ferial, pues que tiene mucha oferta que yo os recomiendo y que la verdad yo me alegro muchísimo de que por fin, esto es como el ave fénix, ¿no? Que renazca de sus cenizas. Mucho habría que hacer en Feria Valencia, pero el camino se demuestra andando. Y en este caso, Gastrónoma anda y muy bien. Nos quedan 5 minutitos para llegar a la 1 del mediodía, pero mientras, Diego Barea, ¿tienes algo que contarnos de última hora? Bueno, sí, hoy también, día 15 de noviembre, es el Día Mundial Sin Alcohol. Es que hoy es 14, hoy es el Día de la Diabetes. 15 mañana. Exacto, perdona, que me he confundido de día. También es el Día Mundial Sin Alcohol, ¿vale? Y la Generalitat Valenciana ha publicado pues un informe que, en mi opinión, es demoledor. La verdad de la situación y el problema que provoca el alcohol en muchas personas. Y bueno, pues el principal dato de este estudio es que unas 3.400 personas al año acuden a sanidad para dejar el alcohol en la Comunidad Valenciana. O sea, una cifra alta, bastante alta, sí, creo yo. Y pues bueno, un poco la media de esta población que acude es un varón de unos 47 años que trabaja y tiene unos estudios básicos. Claro, pero todo tiene su porqué. Claro. Porque esas personas deciden dar el paso a... Exacto, sí, a tratarse. A tratarse. ¿Cuánta gente joven...? Exacto. Ahí es lo que iba y quería pues un poco hablar contigo, como antes has hablado tú de la ruta del bacalao y el problema que había en esa época con las drogas. Totalmente. Ahora el problema más grande, y en mi opinión, creo que es el alcohol. El alcohol está a la base, o sea, está en nuestros supermercados y a las edades tan tempranas que se consume. Porque el alcohol, el tabaco, que aunque no es una droga como tal, pues también tiene sus peligros. Puede acarrear unos problemas bastante graves. Y la gente cada vez empieza antes, a los 12 o 13 años, tú ya ves niños pues que se le piden. Sí, acuérdate hace poco que había un challenge de esos, un reto que era con Red Bull y alcohol y no sé qué, sí, que te dejaban en coma y hubo una chiquita que murió. Exacto. Todo, o sea... Pues sí, vengo pues un poco a hacer concienciación de que el alcohol no es bueno, te lo puedes pasar bien, pero hasta cierto punto hay que saber controlar cuando decir que no a determinadas cosas. El miércoles se lo preguntaré a Eduardo, me mandas el clip de esa noticia y le preguntaré a Eduardo, porque Eduardo es de los defensores de, oye, comiendo 2 copitas de vino, todo en su justa medida está bien. Pasa es que esto del alcohol también tiene muchas aristas, ¿no? Pueden ser problemas, puede ser meramente que te has enganchado porque has empezado a beber, puede ser una depresión, es que pueden ser mil cosas. El problema como has dicho bien, ya has apuntado a última hora, la depresión, lo más fácil que tiene una persona para evadirse realmente, y tú vas a cualquier frigorífico y tienes 2 cervezas, y dices, pues mira, para estar yo mal, pues prefiero beber, y es que mucha gente, pues su solución es esa. Y entonces también hay que asociar el problema del alcohol con la salud mental, porque realmente es un problema grave que acarrea pues diferentes enfermedades que luego un consumo desmedido de este tipo de bebida puede acarrear, como bien indican en este informe, desajustes hormonales, mentales, incluso puede aumentar la probabilidad de sufrir un ictus. Así que cuidado y consumo moderado de este tipo de bebidas. Dicho queda. Diego, muchas gracias, me parece una noticia muy interesante. Nos vamos a ir al informativo y a vuelta ya tengo aquí preparado a Juan Carlos Galindo y al profesor Salvador Gil. No os lo perdáis. Por un lado, Informe Galindo y por otro lado, tecnología. Gracias, Diego. A ti. Y a vosotros. Os espero después del informativo, que mañana es tarde. Mañana es tarde con Juan Fran Barberá.
escuchas. Es la 1:00 las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Gobierno asegura que el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte carece de justificación y no contribuye, dice la ministra de Transportes, a solucionar los problemas del sector. Eso sí, Raquel Sánchez asegura que siguen abiertos a negociar con los transportistas. Seguimos abiertos al diálogo, seguimos abiertos, evidentemente, a ese trabajo conjunto, a ese diálogo, a esa negociación con los representantes del sector del transporte, que están representados en el Comité Nacional de Transporte por Carretera, y que, desde luego, ninguna reivindicación puede plantearse al precio de dañar gravemente los intereses de otros sectores económicos y al conjunto de la sociedad. Declaraciones de Sánchez en la primera jornada de huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que se desarrolla con normalidad. Patronales y asociaciones que reúnen a las empresas de supermercados y de la industria alimentaria aseguran que la situación es de tranquilidad. En Mercamadrid la entrada de mercancías ha sido la normal en una jornada de lunes. Y escasa incidencia también en el puerto de Algeciras, donde ante el poco seguimiento de la convocatoria ha sido desconvocada una marcha. En Madrid los transportistas se han marchado desde Atocha a Nuevos Ministerios, donde se encuentra la sede del Ministerio de Transporte. Sobre la mesa su reivindicación principal: que se haga cumplir la ley que prohíbe su trabajo por debajo de los costes. Tenemos posibilidad de denunciar, pero ¿quién denuncia? ¿Quién es el que le dice a su empresa: oye, tú me tienes que pagar mi esto? Como están las cosas, al otro día ya no estás trabajando. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, tiene previsto seguir ejerciendo su cargo en el gobierno hasta abril, es decir, hasta el inicio de la campaña para las elecciones municipales de mayo de 2023. Maroto ha anunciado esta mañana que será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid porque esta ciudad, ha dicho la ministra, necesita un cambio de políticas. Quiero ser la próxima alcaldesa de Madrid y voy a dejarme la piel en esta tarea. Porque amo esta ciudad, porque esta ciudad necesita un cambio de políticas para que los madrileños y madrileñas tengan el Madrid que se merece. Maroto se enfrentará en su carrera al Ayuntamiento de Madrid con el actual edil de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien espera que la ministra dimita ya como titular de Industria. Reyes Maroto no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, que sepamos, candidata de Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid. Prácticamente viene por descarte y yo creo que transmite un mensaje por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de que esto está bastante perdido, porque si no, desde luego, los nombres que había sondeado, y todos los tenemos en la cabeza, desde Luis García Montero, a Félix Bolaños, a Fernando Grande Marlaska, a Margarita Robles, con todos mis respetos hacia Reyes Maroto, tienen bastante más peso político y notoriedad que la candidata finalmente designada, pero todos le dijeron que no. En los mercados financieros, las plazas europeas operan con ligeros avances en una jornada en la que se ha conocido que la producción industrial creció un 0,9% en la eurozona y en la Unión Europea en septiembre. Con todo, como decimos, las plazas europeas operan con avances. El IBEX 35 sube un 0,39%, se coloca en los 8.129 puntos. Sube también el CAC parisino, arriba un 0,27%. El DAX alemana se revaloriza un 0,36%, mientras que la media del mercado del Eurostoxx 50 sube un 0,34%. Dentro del IBEX 35 es Acciona quien lidera los recortes, lo hace con una corrección del 1,68%. En positivo es Grifols quien comanda los avances con una subida del 2,98% hasta los 10,54 €. En el mercado de divisas, el euro se coloca por debajo del nivel de los $1,03. Otras noticias. Después de la reforma del delito de sedición, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno estudiará al detalle una reforma del delito de malversación, por el que también se condenó a los principales líderes del proceso. Si Esquerra decide presentar en el Congreso una enmienda a la proposición de ley con la que PSOE y Podemos quieren reformar el Código Penal para derogar la sedición. Ahora empieza la tramitación parlamentaria, y esa tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen, y a partir de ahí, pues por supuesto, si tienen una mayoría en la proposición de ley que se presenta, no se toca la malversación, tampoco se toca la rebelión, tampoco se toca la desobediencia, y el Grupo Parlamentario Socialista lo que hará será eso, estudiar las enmiendas que se presenten por los grupos.
Reforma del delito de malversación, ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que es el siguiente paso en la negociación con el gobierno tras eliminar el delito de sedición. Sobretot s'ha de negociar. Aquí se tiene que negociar, en esta vida se tiene que negociar todo y todo se tiene que batallar. Las cosas no caen del cielo. Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de esta utilización perversa de la malversación, teniendo muy claro que la corrupción se tiene que seguir persiguiendo con mucha fuerza y siempre. Amb molta força i sempre. Del exterior, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, considera un punto de inflexión en la guerra en Ucrania la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Gerson. The news from the Ukrainian war are very good for the Ukrainians. Apart from retaking Kherson. El ejército ruso se está retirando. Estos son muy buenas noticias para los ucranianos y muestra que la estrategia de apoyar militarmente a Ucrania debe seguir. We have to continue. Declaraciones de Borrell a su llegada a la Cumbre Europea de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, que estará dominada de nuevo por la situación en Ucrania y que contará con la participación por videoconferencia del ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. En la Clínica Pitarch estamos preparados para ofrecerte lo último en los tratamientos dentales y faciales. 3 generaciones y 40 años nos avalan. Prepárate para recuperar tu sonrisa. Puedes encontrarnos en la Clínica Pitarch en la calle Maestro Aguilar 10 y en el teléfono 685 249 209. Qué ganas teníamos de volver al restaurante Granja Santa Creu, de saborear sus tradicionales arroces, sus carnes, sus pescados o esos entrantes que solo ellos saben hacer, de comer tranquilos en sus salones independientes bajo un entorno privilegiado. Y ahora puedo disfrutar por encargo de su exquisita cocina en casa. Restaurante Granja Santa Creu, Autovía de Mus, salida 16, Urbanización Montesano, lunes y martes cerrado. Reservas en el 96 274 0056. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. ¿Ayudas europeas, estatales o valencianas? ¿Cómo reestructuramos los costes y cumplimos con la seguridad social o la agencia tributaria en la pandemia? Son muchas preguntas y en Asesoría Canales te las respondemos, porque apoyamos tu actividad empresarial o de autónomo dejando tus cuentas claras. Conócenos en asesoriacanales.es o visítanos en calle Alboraya 42, Puerta 2 de Valencia. ¿Quieres organizar un evento seguro? Rivera Lab puede ayudarte. La división de laboratorios del Grupo Rivera te ofrece toda su experiencia en el sector sanitario para la realización de pruebas COVID en un entorno totalmente seguro. Organizamos tu evento a medida. Contáctanos en info@riverasalud.es. Radio Intereconomía. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Estás escuchando Informe Galindo. Pasan 8 minutitos de la 1, Juan Carlos Galindo, muy buenas, Informe Galindo. ¿Qué tal, Informe Galindo? Pero bueno, ¿cuánto tiempo sin estar aquí en ya no sabe, ya ni te conocía ya, digo, ¿este quién es que ha venido aquí a la radio? De hecho, tengo que decir que siempre un día de antes o dos nos whatsappeamos, el querido maestro y director, y me dice, oye, el lunes vienes, ¿no? Sí, en principio. No, pero no, hoy, a ver, yo sé que si no vienes, haces lo posible para que te llamemos. La semana pasada habíamos quedado en llamar,
pero entiendo que si estás en un congreso y participando y demás, era más una molestia que otra cosa. Por cierto, ¿qué tal el congreso? Muy bien, la verdad que muy bien. El 5º Congreso Antifraude, que se celebró en Madrid, la verdad que tuvimos un reencuentro con la gente. El anterior congreso lo hicimos post pandemia, limitado también, y la verdad que muy bien, tratando temas de máxima actualidad como es el ciberdelito, el ciberfraude, la ciberestafa, el blanqueo de capitales, la lucha contra la corrupción. La verdad que fue una pasada, y una vez más valenciano por la capital, ¿no? Que siempre es importante, haciendo patria. Esta mañana, querido Juanfran, hemos tenido aquí a los líderes valencianistas. Madre mía de mi vida, que me he dejado yo. Esto no puede pasar. Lo que acaban Te están llamando los líderes. No, lo que acaban de escuchar es el teléfono, que nunca lo suelo dejar, porque obviamente uno ya tiene cierta experiencia, y es lo que pasa. Uno viene relajado, viene como si estuviera en casa y se deja el móvil encendido. Pues muy mal. Bueno, pues querido Juanfran, yo quería hablarte. Primero, déjame que te diga que he subido en un Tesla. Y tú dirás, hombre, Galindo, que no era tu sección. Digo, sí, ya sé que mi sección no va de esto. Pero déjame que te cuente, tú que estás escuchando, no sé si he subido en un taxi Tesla. Me hacía tarde, he tenido que, en vez de coger el coche, he cogido un taxi. Y era un Tesla. Primero, ya para entrar, es apoteósico, ¿no? Porque tenemos que apretar un botoncito, luego otro, luego subes dentro del Tesla y, claro, tienes una pantalla, querido Juanfran, impresionante, donde los espejos retrovisores son cámaras de televisión, ¿eh? Es que yo soy de provincia, ¿no? Entonces, claro, te subes a un Tesla donde te marca los peatones, donde está la tecnología al poder. Y tú me dirás, bueno, Galindo, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, hoy quiero hablarles de algo muy importante, que es del blanqueo de capitales. Todos sabéis, aquellos que me seguís desde hace ya algún tiempo, que yo desde el año 2012, este año he cumplido 10 años como experto externo en prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dejadme que os cuente en minuto y medio. Tenemos ya nuestro protagonista escuchándonos. Sí, le voy a dar paso en 2 minutos, pero voy a hacer una entre que creo que es interesante. Mira, para luchar contra el delito de blanqueo de capitales, obviamente se lucha de 2 maneras, de 2 formas. Una, obviamente, está dentro del Código Penal, es un delito que habéis escuchado muchas veces por televisión, normalmente unido al narcotráfico, al cibercrimen, también a la corrupción, que está en nuestro Código Penal, y obviamente, pues, los jueces de instrucción, y obviamente cuando se enjuician ya, una vez ya es apertura de juicio oral, pues bueno, auxiliados por las fuerzas actuantes, Guardia Civil o Policía y Fiscalía, bueno, pues reprenden, hay una parte punitiva, represiva, para el delito, pero hay otra parte, que es donde un servidor y nuestro protagonista, que por cierto, también nos contará su parte en aduanas, si nos da el tiempo, luchamos, que es en la parte preventiva, en la parte administrativa. Hay determinadas actividades, que él representa una de ellas y muy importantes, donde suele usarse esa actividad para cometer el delito de blanqueo. El delito de blanqueo, siempre hay una simulación, un engaño, tengo que dar apariencia legal al dinero que estoy moviendo de procedencia ilícita. Pero bueno, sin más preámbulos, don Mariano García Fresno, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido a Radio Intereconomía Valencia, en el 107.10 de tu dial. Como siempre, Mariano, primero felicitarte por varias cosas. Estáis siendo noticia, el Consejo General del Notariado y tu división y tu departamento de prevención, por varias cosas. No sé por dónde empezar. A mí me gustaría, Mariano, a ver si es posible. Bueno, Mariano García Fresno trabaja en el Consejo General del Notariado. Todo el mundo alguna vez en nuestra vida tenemos que ir al notario. Pues la actividad del notario está sujeta a una obligación de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los notariados tienen un órgano centralizado, es decir, en vez de hacer la prevención directamente, ellos, que también la hacen, se apoyan en este órgano centralizado de prevención. Y ahí, querido Mariano García Fresno, es donde entras tú. Preséntanos o dinos ¿qué haces, Mariano? ¿Qué haces en el Consejo General del Notariado? Sí. Bueno, pues intentar colaborar con los notarios para
para mejorar su colaboración con las autoridades en temas de blanqueo de capitales, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y a la vez mejorar también la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el ámbito notarial, es decir, servir de nexo de unión entre un mundo que es el del notario, que tiene que ver en cierta medida con temas de delitos, y con policía, guardia civil, fiscalías, jueces. Entonces, entre medias nos colocamos nosotros para mejorar los flujos de información entre ambos mundos, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que hacemos. Analizar operaciones, pues tú lo has dicho, todos vamos al notario. Entonces, cuando tú vas al notario, eso se graba en una gran base de datos, que es el índice único informatizado, y nosotros explotamos esa información. Y además, si el notario detecta operaciones extrañas, es decir, si yo pago determinado dinero en efectivo, si viene una sociedad de determinados territorios de riesgo, si la persona que se sienta delante del notario no parece adecuada para firmar el tipo de operación que va a firmar, pues el notario tiene unas alertas para avisarnos y decir, oye, esta operación que acabo de firmar pues tiene indicios de ocultar pues algún posible delito económico, básicamente de blanqueo y financiamiento del terrorismo. Entonces, nos manda esa operativa, nosotros la analizamos, si consideramos que tiene riesgo suficiente, pues la mandamos a las autoridades, al SEPLAC, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, y a partir de ahí se pone en marcha la maquinaria de investigación penal. Como tú mismo lo has dicho, nosotros estamos en el ámbito preventivo, Policía, Guardia Civil en el ámbito represivo, ámbito penal, y nosotros lo que hacemos es servir de nexo unión entre el notario y ese mundo penal. Mariano, tú vienes de aduanas, ¿no? ¿Tú eres aduanero, de la policía aduanera o funcionario de aduanas, tal cual? Cuéntame, vale. Tú lo llamas policía aduanera, yo lo llamo Dirección General, Dirección Adjunta de Vigilancia. Perfecto. Técnicamente seguro que tú... Es verdad que hubo un intento de policía aduanera en su momento, ¿sabes? Y de hecho son funcionarios, aunque somos funcionarios, pues siempre me sentiré orgulloso de haber pertenecido a ese cuerpo. Somos funcionarios de la agencia tributaria, pero que somos policía judicial en determinados casos, ¿de acuerdo? Con determinados delitos y cuando nos lo solicita el juez, porque a veces incluso han hecho investigaciones que nada tienen que ver con aduanas o con contrabando o con blanqueo, sino que han hecho investigaciones de corrupción porque el juez lo ha considerado pero así. ¿Sabes por qué os llaman? Yo sé que te sientes todavía de ese... así, os llaman porque lo hacéis muy bien. Déjame que yo te diga lo que a mí me dicen los que los llaman, es decir, las que están ahí, y a veces dice, por favor, a ver si podemos contar con la persona de aduanas, porque soléis tirar del hilo muy bien, literalmente me han dicho, tirar del hilo. Sí. Yo me he pegado allí 17 años, he trabajado muy a gusto y aprendí un montón de cosas y se trabajaba bien. Y entiendo que ahora se sigue trabajando igual, seguro que sí. Pero además de todo esto, querido Mariano, además de estar todos los días siendo responsable de un departamento muy importante, porque recordemos que hablamos de inteligencia financiera. Yo siempre explico, sabes que intento ser muy gráfico, Mariano, para que todo el mundo nos entienda. La inteligencia financiera es lo más parecido a los espías financieros, económicos. Intentan conseguir información, a veces se puede sustentar con algún indicio razonable o sospecha razonable, y otras veces es inteligencia, ¿no? Lo que llamamos información para intentar buscar algún papelito que dé sustancia hecho. Y además, tú para todo esto, para esto que es súper difícil, que la gente nos está diciendo, madre mía, Galindo, ¿de qué nos estás hablando? Yo sabes que siempre intento hacer pedagogía. Además, has escrito un libro que se llama Analiza, que no es poco, donde has intentado, corrígeme por favor, primero, creo que te ha costado 7 años. Y en esos 7 años, a ratos, cuando digo a ratos, de espera en esos aeropuertos, porque hay que decir que el órgano centralizado de prevención es bastante colaborador. Y colabora, como tú muy bien has dicho, con el Gobierno de España en formaciones, en charlas, en formaciones prácticas, me refiero, en otros países. Y creo, Mariano, que a ti te toca, si no casi todo, una buena parte de esa parte también divulgativa y formativa. Y en esos ratitos, a mí me ha chivado alguien que te ha costado 7 años hacer un libro práctico sobre el análisis puro y duro de inteligencia financiera.
Pues sí, hace 7 años. Me han informado bien, me han informado bien. Sí, no, tienes buenos. Voy a tener que preocuparme yo también de lo que se sabe de mí. Bueno, pues mira, sí, en mayo del 2015 empecé a trabajar con casos, cayó en mis manos un libro de análisis estructurado, de técnicas de análisis que utilizan los servicios de inteligencia del mundo, y de ahí empecé a sacar ideas para aplicarlos en nuestro mundo, en el de análisis financiero, como tú dices, en la inteligencia financiera. Y me di cuenta de que había muchas opciones para aplicar. Y luego, una vez que junté todos esos casos, me di cuenta que había otras herramientas, como pueden ser herramientas estadísticas, herramientas más convencionales, y de ahí empezaron a salir casos, ejemplos, que tenía por allí encima de la mesa y que no sabía qué hacer con ellos. Me animaron varias personas a publicarlo porque no había nada, no hay nada en el mercado de esto tan específico. Es verdad que es un tema muy específico, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, con la pandemia lo que pude hacer, los fines de semana que nos teníamos que estar en casa, pues empecé a recopilar, a ordenar un poco, a estructurar un poco todo eso. Y ha salido un libro de 400 páginas muy práctico, es decir, la teoría es bueno, pues aplicamos un poco de teoría, hay que explicar las cosas para ver cómo se puede hacer, pero sobre todo cómo las podemos aplicar al mundo de la inteligencia financiera. Y lo que tú has dicho, pues al final tengo datos, analizo esos datos y tomo decisiones con esos datos, con esa información, porque ya se convierte en información, ¿sabes? No, yo tengo que decir, por supuesto, y tú lo sabes, porque bueno, luego contaré una anécdota de cuando nos conocimos tú y yo. Pero eso para el final. Vamos a mantener el suspenso. El libro, yo sabes que lo tengo, obviamente no me ha dado tiempo a poder leerlo como tú comprenderás con el detenimiento y el tiempo que necesita, pero sí, como dicen hoy en día los expertos críticos, dicen, he hecho una lectura vertical, que es algo parecido a no he leído nada, y he hecho una lectura vertical, es decir, no me ha dado tiempo a leerlo. Por supuesto, me parece muy, muy, muy interesante. Desde aquí nuestra recomendación, como no puede ser de otra manera, para cualquiera que tenga un poquito de interés, lo explicas muy bien, con un lenguaje muy claro, cosa que te agradecemos todos, porque creo que es importante intentar llevar también, aunque es cierto que es como tú me dices, un libro muy concreto para un determinado perfil, aquel que se atreva a querer coquetear o querer introducirse a nivel iniciático, también vale. Es lo que yo te quería, creo que te hice una reseña en LinkedIn que así lo decía. Creo, Mariano, que has conseguido que hasta que las personas que no son del sector se pueda entender. Pues sí, mira, el otro día mi madre me decía, pues se lo está leyendo mi madre con 88 años, y le digo, no seas loca, por favor, no se te ocurra leerte esto, lee otra cosa más interesante. Y dice, no, me lo voy a leer. Y le decía, mira, llevo 100 y poco páginas y hay 5 términos que no he entendido. Digo, vamos bien. O tú eres muy lista o yo he conseguido mi propósito. Sí. Y es verdad, que he intentado que sea básico en algunas cosas, y para la gente que sabe va a decir, esto es muy básico, sí, pero también hay que captar a ese analista recién entrado, o a ese curioso que quiere aprender y que quiere tal. Entonces, bueno, pues hay cosas más específicas y hay cosas más técnicas, pero también hay cosas, intento utilizar el lenguaje de que somos capaces de entender también todos. Entonces, bueno, no sé si lo he conseguido, pero lo he intentado. Mariano, ya te digo, déjame que te lo diga yo, no lo digas tú. Yo creo que has conseguido lo que pretendías, que es que un libro complejo pueda entenderlo todos, y además con un fin muy noble que quiero subrayar antes de despedirte, que si tuvieras algún beneficio hay que empezar, ya sabes que tema del libro siempre, si tuvieras algún beneficio, si tuvieras o tuvieses algún beneficio, este beneficio creo que lo destinas cuéntanos, ¿a quién destinas el beneficio de este libro? Pues mira, directamente, sin pasar por mí además, porque yo lo edito, bueno, tú, como ya hemos hablado alguna vez de temas de editoriales y tal, el mundo editorial es muy complejo, es muy difícil de meter para un neófito como yo. Entonces lo edité con la Fundación del Notariado para intentar rebajar el precio lo máximo, lo primero, porque quería que el libro llegara al mayor número de gente posible. Y segundo, los beneficios directamente desde la Fundación del Notariado van a ir a la Fundación de Huérfanos de la Guardia Civil, a la Asociación de Pro Huérfanos de Policía y a la del Colegio de Huérfanos de Aduanas.
todos los beneficios, no hay nada. Entiendo que cuando yo he trabajado mucho, pero también he tenido suerte de poder trabajar, no he caído enfermo, no he tenido un accidente, en fin, somos afortunados muchas veces, y entonces como eres afortunado, creo que este tipo de cosas pues hay que devolverlas un poquito a la sociedad, y me parecía lo más oportuno pues devolver a estos colegios de huérfanos, a estas asociaciones de huérfanos, pues como tú dices, los posibles beneficios. Ojalá sean muchos, no pueden ser muchos, porque es un libro muy específico, pero todos los beneficios que yo pudiera obtener, desde luego, van destinados a ellos. Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del órgano centralizado de prevención del Consejo General del Notariado. Muchísimas gracias por estar ahí, y déjame que no te cuente a ti, porque tú lo sabes, a ti que estás escuchándonos. Mariano García Fresno, allá por el año 2012 o 2013, me falla ese año. Yo era un recién llegado al mundo de la prevención del blanqueo. Yo tenía un blog que se llamaba prevencionblanqueocapitales.net y hacía entrevistas estaba muy empezando, fíjate el tiempo que hace 10 años. Y un tal Mariano García Fresno, que ya estabas en el notariado, obviamente, ya estabas donde estabas, de un humilde desconocido como yo, le propuse hacer una pequeña entrevista de unas 5 o 6 preguntas, y tuviste a bien aceptarlo, Mariano. Déjame que te diga que ese detalle siempre lo voy a tener en cuenta y siempre te lo agradeceré, porque eso significa que eres un buen tipo, no te crees donde estás, sino que estás abierto a cualquiera. Así que creo que ya te di las gracias hace 10 años, déjame que te las dé ahora públicamente. Gracias por tu colaboración y gracias por ser como eres y por intentar ayudar siempre a combatir esta lacra, este delito del siglo que sin lugar a dudas nos hace muchísimo, muchísimo daño. Mariano, muchas gracias por este tiempo. Venga, gracias a vosotros. Abrazo fuerte. Bueno, querido Juanfran, pedazo de entrevista, lujazo, como siempre. Porque este hombre se dedica a ver operaciones sospechosas, indicios de blanqueo reales, Hablamos de la élite, el índice del notariado lo tiene todo. Cuando te digo todo, incluso cualquier modificación de una sociedad lo tienen los notarios. Y para nosotros descubrir quién es el titular real, quién está detrás de una sociedad, es muy importante. Me gustaría preguntarte, y quiero saber tu opinión, sobre esa reforma del delito de sedición, pero a mí esa me preocupa, entre comillas, porque sigue habiendo un artículo 155 en la Constitución, que es lo que hay. Pero escúchame, ¿y la reforma del delito de malversación de fondos públicos? A ver, vamos hay que poner el grito en el cielo, como no puede ser de otra manera, y subrayar que creo que no vamos por el camino adecuado. ¿Por qué? Porque... Perdona, he dicho Constitución, no, es del Código Civil. Código Civil, sí. Perdón, no, pero he dicho 155 de la Constitución. Yo te he entendido. El 155 pero... es confundible, pero te he entendido. A ver, tenemos que repensar que al final las leyes es cierto que hacen los políticos, esto lo tenemos así en nuestra Constitución, por lo tanto, lo que decide la mayoría tenemos que admitirlo, esto es una realidad, Juanfran, no podemos negar la mayor. El Congreso de los Diputados lo conforman 350 personas. Lo que decidan esas 350 personas se va a hacer o sí o sí. Es cierto que el Poder Ejecutivo tiene gran parte, pero no legisla, por fortuna. Es cierto que los decretos leyes podemos hablar largo y tendido, pero siempre tienen que estar refrendados por el Congreso. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a ver si al final, obviamente, todo eso se lleva a cabo. Parece ser que sí. Y pongamos el grito en el cielo, porque los profesionales, querido Juanfran, ¿por qué no dejamos a los profesionales que realmente sean los que modifiquen los códigos penales, los entendidos, los criminólogos, los que luchan contra el delito, los que previenen el delito, los que saben la circunstancia social, el por qué se ha llegado a ese delito, ver si la pena es adecuada o no, si es proporcional o no, y no ad hoc para salvar el culete, el trasero, tal cual, a los que toca. Porque esto es lo que está pasando. Voy a salvar el culete y el trasero a lo que toca por una votación. Pero es que el problema de todo esto es que esto lo tenemos así y hemos
vivido así durante mucho tiempo. Juanfran, no puedo, déjame 2 minutos. Venga. Si me permite, rápidamente. Que estoy muy contento por el valencianismo. Estoy muy contento, y quiero decirlo en mi sección. Estoy contento por esa unión, por fin, units per la comunidad valenciana. Vamos a ver el recorrido de ellos. Sabes que queda todavía una parte de Sidis por un lado y Idea Comunidad Valenciana por otro. A ver si hay suerte y también pueden unirse. Y si no, no pasa nada. De 42 que éramos, ya somos solo 2, querido Juanfran. Por lo tanto, vamos adelante. Y Juanfran, nos vemos ya el lunes que viene, porque tengo ya al profesor que está esperando, que quiere entrar y... Hombre, las tecnologías llaman a su puerta. Tecnología llama a su puerta. Como siempre, un placer. Gracias, Juanfran, por darme este tiempo. A ti, porque además la calidad de los invitados y la calidad de la información que das en tu sección me parece brutal. Abrazo, amigo. Un abrazo. Es Juan Carlos Galindo. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y a vuelta tengo ya aquí al profesor Salvador Gil Gironés con su sección de tecnología. No os vayáis, que mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu, en San Antonio de Benajever, urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Mont de Gust. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onáis la pasión. Provocadores. Irresistibles. Potentes. Emociónate, siente, vive con pasión. Nosotros ponemos el vino. ¿Te apuntas? Vinos con denominación de origen Valencia. Siéntenos. Campaña financiada con fondos FEADER. Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Belúa, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega, siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Belúa, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarestaurante.es. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí. Mañana es tarde, pasan 33 minutos de la 1 del mediodía. Tengo ya aquí al profesor Salvador Gil Gironés. Profesor, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, estoy bien. Estoy Eso bien sí. porque es lunes, ¿no? Es lunes, es el principio de la semana. Mira, y Xavi Cuenca estaba Sí, lunes. Yo estoy ardiendo. también. ¡Buf! Es que, bueno, por lo menos sale el sol, que no es lo del fin de semana. Que es lo importante. Que es lo importante. Sale el sol, se vuelve a secar todo, ya no hay ningún problema hasta que vuelva a llover y volvamos a tener inundaciones por toda Valencia. Profesor, vamos a hablar de tecnología. Está muy de moda. Esto no tiene nada que ver con lo que usted me ha pasado, que he estado yo indagando por ahí. El metaverso, el Bitcoin, eso va a dar para un programa entero, Para mucho. Porque parece ser que el tema del Bitcoin está de capa caída un poquito. Bueno, eso ya lo hemos venido diciendo, que las tecnológicas, y el Bitcoin se incluye dentro de lo que sería el campo de la tecnología, estaría, digamos, en bajada, no en caída libre, que puede ser también, pero bueno, en caída bastante importante. Es decir, si uno mira las curvas temporales, el histórico, por ejemplo, de las tecnológicas más importantes, pues realmente está en caída libre. Y el mismo Bitcoin, que podía haber llegado a 70.000, creo que eran dólares, 65, 70.000, pues está ahora no sé si a 15.000 o 20.000. O sea que realmente es un mal momento para toda la tecnología. Pero yo creo que, lo he dicho aquí, y ahora lo comentaremos también, que el problema de las tecnológicas es que se sobrevaloró durante la pandemia. Y fue una época en la cual estaba todo el mundo en casa, y entonces, entre otras cosas, pues se invertía también en las monedas, ¿no? Y lo de la moneda, pues llegó, la moneda está a través de todos estos sistemas de intercambio de datos y tal, pues llegó a consolidarse como una idea que podía dominar perfectamente, ¿no? Es como el tema del dinero de plástico, o como el tema ahora del dinero, oiga, vas a sitios donde te dicen que no te admiten la tarjeta y otros sitios que no te admiten el efectivo. Bueno, es una locura, porque en el fondo yo soy de los partidarios del dinero en efectivo. Yo también. Otra cosa es que después, pues un día de repente, casi hoy me ha pasado, ¿no? Que eso que vas a pagar y que no llevo bastante. Y entonces, pues usar la tarjeta. Pero yo, si puedo, llevo siempre. Decían que se iba a instaurar siempre el prepago, o sea, me refiero a la tarjeta y tal, pero yo sí que es verdad, yo veo bastante menos dinero en efectivo en circulación que hoy. Pues alguien ha leído estos días que estaba creciendo un poco lo que es el uso del efectivo. Pero bueno, creo que esto es para arriba para abajo, y al final a mí no me van a convencer. Vamos a aquí. Pues sí, mire, la preferencia por el uso del dinero en metálico vuelve a crecer tras la pandemia, claro, que esto sí, digo, he leído en algún sitio que estaba un artículo del País. Sí. Bueno, pues es verdad. Pero fíjate, si entramos en el tema de la tecnología, yo traía hoy el tema de los bulos, pero particularmente hablamos de tecnología, y tú sabes que a mí me gusta la Fórmula 1, y ayer hubo un carrerón de Alonso, muy bueno. Pero sobre todo el problema es hablando de tecnología, las redes sociales y el problema de los dos pilotos de Alpine, que prácticamente uno de ellos lucha contra el otro. No parece que estén en una carrera general, sino que cuando sale uno de ellos, no voy a decir nombres, va a tirar al otro para que no le pase, ¿no? Bueno, hasta que ayer realmente le dieron una orden de equipo, que incluso le preguntaron a uno de los pilotos, oiga, ¿sabe qué le hemos dicho? Y aquel se resistió a decirlo, pero al final aceptó que le iban a pasar, y le pasaron. Bueno, la cuestión es que en las redes sociales el Alpine lo que dice es que está viendo, digamos, una persecución de sus pilotos en el tema de delito de odio. Estamos en lo de siempre, delito de odio. Es decir, vete tú a saber lo que han dicho, porque realmente la culpa de uno es que al final los dos salen de los puntos y pierde el equipo. Y es posible que, teniendo en cuenta que es un equipo francés, es posible que muchos franceses estén muy cabreados con los dos pilotos, especialmente con el suyo o con el otro. En fin, es igual. Lo vengo a decir yo porque el Alpine en su comunicado oficial habla de delito de odio y que lo va a perseguir. Yo sinceramente creo que el que haya aficionado, sí, supongo que habrán dicho, hoy leía yo sobre el tema del sello de correos, y bueno, es que hay que leer los comentarios para darse cuenta de que yo no creo que llegue a ser delito de odio, nada de lo que se dice. Pero bueno. Hay que recordar a los oyentes que es que Correos ha emitido un sello por el centenario del Partido Comunista en España. Exactamente, y un sello del centenario. Y entonces, claro, y le han caído por todos los lados. Un juez lo ha parado, una jueza. Sí, pero mire, ahí voy a hablar yo. Resulta que toda la izquierda
se ha volcado con nombres y apellidos de esta mujer, diciendo, fíjate tú lo que ha hecho. Pero es la misma jueza que obligó a Almeida a volver a poner la calle Largo Caballero, que la había quitado en Madrid. Me refiero, y ahí nadie dice nada. No, y luego pondrán su teléfono y su dirección, y encima eso no será un delito de odio, ¿no? Ni un bulo ni nada. Pero realmente aquí es que sabemos que hay quien tiene porque bueno, yo he visto la foto del encausado en este caso, que dices, no sé, este chico dónde se ha ido, o sea, en qué jardín se ha metido. Porque aquí, fíjate, yo me he pasado un rato de esta mañana intentando distinguir entre papagayo y lorito, ¿eh? Porque es que aquí tenemos muchos loritos y muchos papagayos que todos los días están con el argumentario, si me lo permites, dando por el culo. O sea, tal cual. Todo el día. Bueno, pues tal cual. Yo creo que... Bueno, vamos a algo más positivo. No, pero, profesor, ¿cuánto tiempo libre tiene la gente, eh? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo libre tienen? Se aburren un rato, ¿eh? Mucho. Y precisamente te iba a decir yo, en el tema del aburrirse, vamos a ver, el otro día decía yo que Elon Musk, cuando entra en Twitter, dice... Che, si aquí todo lo que, digamos, el mayor interés está en el porno y en y en las criptomonedas. Pues no es verdad, porque el gran problema que ha habido esta semana en la bolsa ha sido, se lo imputan, como todo lo malo ahora, se lo imputan a Twitter, a Elon Musk, porque en el fondo lo que están persiguiendo... Bueno, y a Ayuso. ¿Ves? Y Ayuso. Elon Musk y Ayuso, ¿no? Y entonces Ligi baja un 4%. Y dicen que es por una cuenta oficial de Twitter que dijo que iban a dar la insulina gratis, ¿no? Y luego sale el Lockheed Martin, que es una empresa de estos del ejército, que hace aviones y tal, y baja también 2 o 3 puntos, y dicen que es porque había una cuenta de Twitter que había sacado un comunicado diciendo que no iba a vender armas a ciertos países, ¿no? Y luego, el mismo día, hay una cuenta oficial de Nintendo, que no era oficial, que sacaba a Mario Bros con el dedo hacia arriba, ¿no? Y luego había... En fin, lo que vengo a decir yo es que ahora todo lo malo es Twitter, lo cual quiere decir que Twitter tiene mucha más, vinculación e interacción con la sociedad de lo que se decía del porno y de las criptomonedas. Porque si fuera verdad, que no es del todo... Porque hay periodistas que han dicho que habría que demostrar la vinculación entre los tweets y la caída de la bolsa, cuando ese día fue un día negro, porque no solo cayó Ligi o Lockheed Martin, sino que cayeron otras, habría que verlo. Pero yo digo, ¿cuánta gente piensa en todas esas cosas y siguiendo todas las cuentas y le imputa a las redes sociales todos los problemas de la sociedad, cuando en realidad pienso yo que es que no tienen faena, que no tienen faena? Es que si tuvieran faena, un día en un poble, vete a trabajar. Bueno, yo quería algo positivo, aparte de que luego volvamos a las redes sociales. Una joven ha superado su adicción al móvil creando un club con sus compañeros del instituto. Una noticia positiva. No, pero no positiva, no solo positiva, sino que para mí es muy importante que para salir de una adicción, para salir de ciertas actividades que la sociedad o los directivos o los padres y tal consideran que no es la más adecuada, lo que tiene que hacer es crear alternativas, no prohibir, sino crear alternativas. Y esta alternativa, que la crea una joven de un instituto de Estados Unidos, lo bueno que tiene es que lo crean ellos. Lleva ya 2 años. Ese club se llama Club de Luditas, y los luditas en el fondo son unos artesanos ingleses que en el siglo XIX protestaron contra las máquinas que les quitaban el trabajo. Es decir, con el tema del avance tecnológico. Lo digo porque estamos en una situación parecida, pero en este caso se crea el Club de los Luditas no para sustituir, porque ellos dicen que siguen usando el teléfono, pero muchos de ellos han pasado a los teléfonos antiguos. O sea, a los teléfonos a los teléfonos no inteligentes, sí, digamos, inalámbricos o como sea, pero no smartphone, ¿no? Porque lo que evitas así son las redes sociales y todo lo que serían sus alertas y sus sistemas, ¿no? La cuestión es que parece ser que eso es una buena solución, pero ahora nos venimos a España y digo, ¿dónde los chiquitos o los jóvenes crean esos clubs? ¿Dónde realizan esas actividades que dice esta joven que están haciendo ellos, de juegos, deportes, todas estas cosas? Hace falta sitios. ¿Y dónde se hace aquí? Pues normalmente en los colegios, en los institutos, en algunos casos los propios institutos que organizan actividades exteriores, pero que también hace falta
todas estas cosas. Me decía otro día un chico que llevaba la dirección de 400 jóvenes de un colegio, dice que se le están empezando a producir las bajas porque los padres no pueden pagar las actividades extraescolares. Es que realmente, ¿a dónde acaban todos esos que terminan? En la adicción al teléfono. Oiga, como decimos a veces, vas en el autobús y ves a la madre que lleva al chiquito con el teléfono móvil. O la tablet de turno, sí. Para que no le moleste, ¿no? Pues la cuestión es esa, es decir, si un chiquito, le decía yo a mi hijo hace un momento, si un chiquito va con su padre y van jugando, pues seguramente el chiquito no va con el teléfono. Pero si el padre va en sus cosas cogiendo con el teléfono, que lo veo también muchas veces, el padre con el teléfono, el hijo con el teléfono. Es decir que, no sé, había una película o un trozo, un corte de una película donde se veía al chiquito pequeño que iba detrás del padre haciendo lo mismo que hacía el padre. Lo mismo. El padre iba andando rápido, él iba andando, pero detrás. Pues es eso, que no tenemos que... es que es un problema muy gordo. Y yo siempre he abogado en este programa. Si tienes un hijo, es para cuidarlo y para darle una educación, no para entretente y no me distraigas a mí. Yo lo siento mucho, pero ha pasado con amigos, he estado en diferentes grupos de WhatsApp que me tengo que salir porque era, fíjate tú en pandemia y aquí en casa metidos los niños. Chico, el problema de esta generación de 30, 50 años, yo tengo 3 hijos, y uno me estaba contando hace un momento almorzando, dice, todos mis amigos están separados. Y dice que no está separado, le falta el canto un chavo. Y los que tienen hijos, pues muchas veces, eso que hablando entre ellos y tal, es que no saben muy bien cómo han llegado ahí. Es decir, que no está tan claro. Todo esto dice, ¿es progreso? ¿No es progreso? No sé, bueno, es un tema muy complicado. Pero por lo que toca a la tecnología, yo lo que digo es que hacen falta alternativas para que no haya adicción. Es decir, porque ya no es solamente el móvil. Es que hay mucha gente que se va a su casa al agujero, que digo yo, y está delante del ordenador y se pasa 24 horas delante del ordenador, se pasa la noche delante del ordenador. No, si lo que hay que hacer es sacarles de ahí. Pero es que eso hace falta alternativas. ¿Quién tiene clubs? Por la gente que tiene pasta. Es decir, si tienen dinero... Aquí en Valencia, mira los clubs. ¿Cuánto cuesta un club? 18.000 euros. Sí. El otro 12.000 euros. Es decir, que realmente es dinero... toda esa vida alternativa que requiere para no caer en la adicción o en las drogas o en lo que sea, ¿no? Bueno, lo del tema de la primera condena por difundir bulos en España de menores migrantes, 15 meses de cárcel. Esa es gorda, también. Pues sí, la verdad es que, fíjate, son 21.000 visualizaciones y un tuit que da risa. Porque yo creo que hay muchos tuits oficiales que podrían ser más perseguidos que este tuit. No, a mí no me gusta el tuit. Porque en el fondo imputa a unos inmigrantes lo que realmente no habían dicho, porque el vídeo era chino, era un vídeo. Sí, era un vídeo fake. Era un fake, pero realmente yo digo, todo el problema de la Fiscalía o de España es perseguir a un chiquito que se equivocó, porque realmente que yo también he visto medios que han utilizado vídeos y no les pasa nada. Y no pasa nada, exactamente. Y aquí políticos y... Pero bueno, mire, siempre hay quien la paga, ¿no? Como dice Chema, que antes también lo he mentado, a pagar poca ropa. Sí. Y esto, pues, un escarmiento y... Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, me viene a la mente, ¿usted se acuerda de aquel chico que era gay, que le habían marcado el culete y fue diciendo que era una agresión fascista, racista, homófoba, que todos los partidos de izquierda se sumaron y luego resulta que es que se había pegado una noche de lujuria y de pasión? Bueno, que le aproveche. Ya, pero lo vengo a decir, es que no... Pero no pasó nada. Nada. No, pero si es que ahora mismo cualquier papagayo, lorito, es que creo que se ajusta mejor la palabra lorito, cualquier lorito que están diciendo hoy una cosa, al día siguiente dicen lo contrario y no pasa nada. No pasa nada. Y puede tener mayor repercusión, Por ejemplo, ahora, todo aquel que diga la cosa va bien, aquello, me acuerdo aún de la frase aquella de Aznar del año 1999 o tal, España va bien, pues ahora todo el mundo está con España va bien y no pasa nada tampoco, o sea que, no sé, bueno, la cuestión es que en el aspecto tecnológico lo que no podemos hacer es defender y atacar a los que generan la riqueza y especialmente con la tecnología. Pero no nos podemos quejar de la tecnología porque España en muchos aspectos tecnológicos vamos por detrás.
Es decir, yo recuerdo las decisiones que se tomaban en el año 80 y 90, que en las cuales se planteaba si turismo o innovación, si California o Miami o Florida, y al final se pensaba que es que el peso del turismo en el Mediterráneo es muy potente, es muy fuerte. Tú podrás hacer tecnología ahí en Alicante, pero cuéntales que tienen ahí un peso con todo el Mediterráneo que es muy, muy importante, más que en Valencia, por supuesto. Bueno, hay una app, esto también es un poco de risa, ¿no? Porque es que yo creo que lo que está pasando en España es un poco de risa, ¿eh? Y lo que decía Alonso ayer, dice, es que cuando me hablan de Ocon ya me da la risa, ¿no? Pues aquí lo mismo. Una app incluye un consentimiento firmado antes de mantener relaciones sexuales. Eso no es un fake, ¿eh? Eso está en una noticia. Es verdad que esto en el fondo es publicidad, ¿eh? Vamos a ver, esto es publicidad pura. La web se llama, lo digo por si acaso alguien la necesita en algún momento, se llama presuntoinocente.com, que me parece muy acertado, porque en el fondo dice, coño, es que tendrá que haber una presunción de inocencia, ¿no? Tal cual. Además yo creo que hay una película que se llama Presunto Inocente. Presunto Inocente. Que en el fondo está en el límite. Bueno, pues oiga, es que encima la fiscal superior del Tribunal de Justicia Valenciano pide bajar la edad penal del menor de 14 a 12 años para delitos sexuales, porque se ve que cada vez contra más joven, pues esto puede ayudar un poquito también, aunque sea así en plan broma y tal, pero sí. Pero ojo, que no es ninguna broma. Bueno, efectivamente no es una broma, porque es que te pueden imputar cualquier delito. Es decir, yo lo que digo en este caso es el realmente firmar esta app es más rápido que ponerse el condón. Es decir que, coño, aprovechen la plataforma ya que existe, ¿no? Y luego hay otra que es la insatisfacción en el polvo no será causa de reclamación judicial. Es que esto es un tema muy importante, claro. Pues claro, alguien se va insatisfecho de la relación y si no tienes escrito... Demanda judicial. Bueno, esto es lo que da de sí muchas veces en las redes sociales, la tecnología y tal, que por lo menos hay que reírse un rato, porque si no... Sí, sí. Vale, yo quería... hay otro de los grandes dilemas que hay en este momento en el mundo, y es la ciencia que sustituye a la religión. Es decir, la ciencia. La ciencia como la panacea. La ciencia como, digamos, la solución de todo, ¿no? Y entonces, aquí aparecen unos científicos que han escrito un artículo donde dice que lo del Big Bang no es cierto, ¿no? O sea, toda la ciencia que se ha acumulado y que se ha desarrollado, me acuerdo de la mecánica racional que yo explicaba en la Facultad de Físicas con Lorenzo Ferrer, que ya murió hace años, y recuerdo yo que muchas de esas teorías cayeron al poco tiempo, es decir, que están fundamentadas en suposiciones, en hipótesis y tal, y bueno, y cuando esas hipótesis se demuestra que hay un caso, un contraejemplo que se dice, pues realmente puede ser que decaiga la teoría como está pasando ahora. Entonces dicen que el universo ya no hablan del Big Bang, sino que hablan del Big Bounce, que sería algo así como que hubo algo antes que se contrajo y se convirtió, digamos, en este que tenemos, pero que este que se está expandiendo llegará un momento en el cual dejará de expandirse y empezará a contraerse, y es posible que pasemos a otra etapa, ¿eh? Es decir, ya no es el Big Bang, no es tanto explicar la teoría del Big Bounce, sino es más bien decir que la ciencia está basada en unas hipótesis y que, bueno, sí, es verdad que hay ciertas cosas que funcionan y que funcionarán hasta que llega un día en que dejan de funcionar. Y yo creo que eso es un tema que hay que tener en cuenta, que bueno, que hay que tener otras creencias y que hay que tener otros, otros valores, no necesariamente o solo la ciencia. La ciencia es muy útil. Yo, de hecho, en fin, he estado también en los cursos de investigación, en fin, en la investigación y tal, ¿no? Bueno, ahora viene una noticia muy importante, profesor. Muy, muy importante. Mucho, ¿eh? Yo cuando lo leí dije, esta es la que toca hoy darle caña. Hay que extirpar las contraseñas. Apple, Google y Microsoft se han puesto de acuerdo y entonces han creado un sistema por el cual, digamos, van a... la palabra no me ha gustado, pero porque el titular es van a extirpar las contraseñas como algo
malo. Sí, la verdad es que no es lo mejor, porque yo fíjate que estoy en la tecnología, pero un día perdí la contraseña de la banca electrónica y la recuperé, pero después la volví a olvidar y ya no la he vuelto a recuperar. Y eso que mis hijos no paran de decirme cómo conservarla con sistemas de estos de las páginas. Pero no sé, no me acaba de gustar la contraseña porque tienes que tener un montón de sistemas de estos como el LastPass para guardar las contraseñas, tener 20 o 30, en fin. A mí no me gusta. Entonces una libretita. No, la libretita es lo peor. El password de la libretita. Mira, aprovechando la libretita... Bueno, voy a terminar esto y así... Ya, pero, profesor, ¿y qué van a hacer? Vale, yo te quito las contraseñas. ¿Y cómo entro yo? Sistemas de biométricos. O verificaciones. Sí, sistemas biométricos. Te pones delante del ordenador y puedes perfectamente con tu navegador entrar en el navegador con el sistema que tengas o con el sistema de tu imagen, como yo mismo el teléfono que se me cierra y se me vuelve a abrir cuando me pongo a mirarlo, ¿no? O bien por el, digamos, por el sistema dactilar. Por el sistema del dedo o por cualquier otro sistema. El hecho es que tú accedes ya sin contraseña. Recuerdo yo aquí haber explicado que habían empresas ya que los trabajadores llevaban un chip digamos, dentro del brazo, habían puesto ahí un pequeño chip y cuando entraban ya lo reconocía, ¿no? Eso es como en todo el tema del metaverso, que al final el coche estará identificado, tú estarás identificado. Bueno, pues entonces tú cuando te identifica el navegador, a partir de ese momento todo lo demás entras ya automáticamente. Por ejemplo, yo aquí en el teléfono, cuando me identifica el teléfono, puedo entrar en WhatsApp y en otras apps con la misma identificación del propio teléfono. Bueno, pues cuando tú entras en un ordenador, en un navegador que te identifica, a partir de ese momento, lo importante no es no teclear, no tener que poner una contraseña que te puede incluso, como dijimos el otro día, por temas de temperatura y tal, saber qué teclas has pulsado o tener un sistema de estos de un troyano que identifica qué teclas has pulsado. Bueno, pues todo eso ya el día 1 de enero en Estados Unidos ya está funcionando, empezando a funcionar de una manera bastante habitual. Eso llegará a Europa y de alguna manera pues podemos perfectamente pensar que ya hay un plazo para dejar de tener que recordar las contraseñas. Y lo que tienen que hacer todas las páginas web, todas las tiendas online y todos los sistemas, tomárselo en serio, porque esto, digamos, el que se quede atrás, el cliente o el ciudadano, lo que le interesa es no tener que estar pensando en su contraseña, en otra contraseña. Creo que es un avance muy importante y aquí hay que recordar al inventor, que fue un ingeniero del Massachusetts Institute of Technology, que es Fernando Corbato, que en 2019 murió. Pero esto salió en todas las contraseñas de muerto, creo que era él nació en 1926 y las contraseñas se crearon en 1960, en la década del 60. Es decir, que han durado prácticamente unos 60 años de contraseñas, donde hemos vivido y mal vivido. Mi hijo el otro día me decía que en el correo electrónico tenía que entrar porque se iba de viaje y tenía que sacar los billetes que le habían enviado a su correo electrónico y no podía entrar por las contraseñas. Y ya tenía el problema de tener que buscar la contraseña, de reclamar la contraseña. Y luego falta que te identifique, en fin, un rollo. Creo que es como diría aquel que subió, que puso el primer pie en la luna, es un pequeño paso del viaje, pero es un gran paso para la humanidad. Es decir, yo creo que las contraseñas se utilizan muchísimo, todo el mundo. Incluso fíjate que ahora, si Elon Musk al final pone el eso de pago, que todos los proyectos de se habla mucho, ya veremos hasta dónde llegan, pero sí, yo creo que... Yo sobre todo pienso, profesor, en la gente que es más mayor, que no ha tenido tanto acceso y que últimamente, pues por narices tienes que... lo pasan un poco mal, y pues esto va a venir muy bien. Sí. Muy bien. De todas maneras, el problema de los mayores y de todos en general, pues no es un problema solo de mayores, es un problema de que tienes que memorizar, que estamos cada vez más acostumbrados a no memorizar. Recordemos que nuestra educación fue una educación memorística, de memoria, y ahora es todo lo contrario. Es decir, no recordar porque cuando necesitas algo te vas a don Google o a donde sea y realmente entras, ¿no? Me quedaba un tema también interesante. Pues tenemos un minutito. Sí, bueno, pues el tema de las criptomonedas. El FTX, que es una de las empresas más importantes de criptomonedas, el exchange se declara en bancarrota. Y lo vengo a decir yo porque
bancarrota significa 32.000 millones de dólares que se han difuminado, ¿eh? Y en realidad me explicaba mi hijo sobre el tema este de ¿y dónde está el dinero? Bueno, realmente es que un día todos los capitales se están yendo a otro sitio, están sacándolo, y el que se queda allí es el que se queda enganchado. Es decir, recordemos que hay que estar atento en todos los temas de inversión, porque de lo contrario te pueden pillar a ti también. Y en más de uno, yo creo que el tema de las criptomonedas es que va a pillar a muchísima gente, ¿eh? O sea que no es... Bueno, pues que tengan cuidadito y sobre todo paciencia y saber hacer las cosas bien. Profesor, muchas gracias, como siempre. Un Pues placer. nada, Muchas gracias. Nos hemos vuelto a dejar los drones, no hemos llegado. Ahí se quedaban los La drones. semana que viene empezamos por los drones. Vale, empezamos los drones, sí. Un abrazo, Sí, vale, profesor. pues, muchas gracias. Y nada, vosotros, desearos un feliz lunes. Mañana 12:05 volvemos aquí con Mañana es tarde. Mientras tanto, a seguir a la mejor sintonía, que es la de la radio. Buenas tardes. La Comisión Europea ha confirmado que ha recibido la solicitud de